en el campo de la... Adelante, padre. Entonces, mencionamos esta triple finalidad que señaló el padre Amatuli para nuestro curso y también para toda la tarea de una sana apologética. Primero, fortalecer la fe de los católicos. Esto es algo muy importante en nuestro tiempo, puesto que hay muchos católicos que están confundidos. Necesitamos fortalecer la fe de nuestros hermanos católicos. Número 2, cuestionar a los hermanos separados. El padre Amatuli quiso preparar este curso para capacitarnos a que los sacerdotes, los agentes de pastoral, pudiéramos cuestionar a nuestros hermanos separados, cuestionarlos acerca de la decisión que tomaron al dejar la iglesia, cuestionarlos también si los motivos bíblicos que los llevaron a separarse de la iglesia son los correctos o no. Se trata de cuestionar a los hermanos separados, no pelear con ellos, no discutir con ellos, sino cuestionar, aprender a dialogar de una manera adecuada con los hermanos separados. Y la tercera finalidad, cuestionar a los agentes de pastoral de nuestra iglesia sobre la gravedad de este problema. ¿Por qué? Porque se da el éxodo de católicos hacia muchas propuestas religiosas. Muchos católicos están abandonando nuestra iglesia. Vamos a la siguiente diapositiva, donde pues seguiremos ya ahondando más, sobre este tema tan importante, tan esencial. Bueno, la primera, ya decíamos, es fortalecer la fe de los católicos. La primera finalidad. ¿Cuál es el fundamento bíblico que nosotros tenemos para fortalecer la fe de los católicos y también de cuestionar a nuestros hermanos separados? Los invito a que busquemos en nuestra Biblia la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 15. Ahí San Pedro nos presenta algo bastante importante y bastante significativo. Primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 15. Aquí tengo la Biblia de Jerusalén, que nos puede ayudar mucho en este sentido. Pudiéramos agregar el versículo 16, que también nos dice la forma en que debemos realizar esto. Dice desde el versículo 15, al contrario, den culto al Señor Cristo en sus corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida razón de su esperanza, pero háganlo con dulzura y respeto. Mantengan una buena conciencia para que aquello mismo que les echen en cara sirva de confusión a quienes critiquen su buena conducta en Cristo. Pues más vale padecer por obrar el bien, si esa es la voluntad de Dios, que por obrar el mal. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 17. El apóstol San Pedro dice que los cristianos debemos dar culto interiormente a nuestro Señor Jesucristo. Debemos glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Y una manera de darle culto a nuestro Señor es estar siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que nos pida razón de nuestra esperanza, a todo aquel que nos pida razón de lo que nosotros creemos. Tener siempre esta disponibilidad, tener siempre esta apertura, no darnos este tiempo para dar una respuesta bien fundamentada, una respuesta adecuada a quien nos pide razón de la esperanza que hay en nosotros, que nos pide una respuesta sobre lo que nosotros creemos. Hoy en día hay católicos que se preguntan por qué bautizamos a los niños,
Pareciera que hay textos bíblicos que están en contra de bautizar a los niños. Hay textos que parecen estar en contra de las imágenes sagradas. ¿Por qué los católicos utilizamos imágenes si al parecer la Biblia las prohíbe? Hay textos también que parecen decir que no debemos decirle padre al sacerdote católico. ¿Por qué en la iglesia al sacerdote se le dice padre? ¿Por qué si la Biblia dice no le llamen padre a nadie sobre la tierra? ¿Por qué le decimos padre a nuestro papá? Hay tantas preguntas que necesitan respuesta. Entonces el católico debe tener, ¿no?, inspirado en Primera de Pedro 3:15, a estar siempre dispuesto a dar una respuesta al que nos pide razón de nuestra esperanza. Y en el versículo 16 se nos dice el modo, la manera en que tenemos que hacerlo. Hacerlo siempre, dice el texto sagrado, pero háganlo siempre con dulzura y respeto. ¿No? Hacerlo siempre con dulzura. No decirle eres un ignorante, esto lo tenías que saber ya. No, hacerlo con dulzura y con respeto. No de manera apresurada. Vamos a ver también, perdón, en la carta de San Judas Tadeo. San Judas Tadeo, pues nos presenta en su carta, presentamos aquí solamente el versículo 22, porque tiene un solo capítulo, la carta de San Judas Tadeo, y vamos a ver lo que nos dice San Judas Tadeo en el versículo 22. Voy a leer desde el versículo 20 al versículo 23. Dice, pero ustedes, hermanos queridos, edificándose sobre su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, manténganse en la caridad de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. A unos, a los que vacilan, traten de convencerlos. A otros, traten de salvarlos arrancándolos del fuego. Y a otros, muéstrenles misericordia con cautela. El apóstol San Judas Tadeo nos dice que debemos edificarnos constantemente en el tema de nuestra santísima fe. Debemos orar incesantemente en el Espíritu Santo, que nuestra oración sea iluminada, guiada, conducida por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Debemos mantenernos siempre en la caridad de Dios. Dios es amor, dirá San Juan, y todo el que ama ha nacido de Dios. Por eso, como cristianos, debemos mantenernos siempre en la caridad, en el amor de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Y aquí en el versículo 22, San Judas Tadeo nos dice que a los que vacilan debemos tratar de convencerlos. Hay otras traducciones como la Biblia de América, como la Biblia latinoamericana, que traducen este versículo 22 de una forma distinta que complementa esta traducción. Dice, ayuden a los que tienen dudas. Ayuden a los que tienen dudas. Entonces es muy importante como cristianos, como misioneros, como apóstoles de la palabra, ayudar a los que tienen dudas, los que tienen una fe vacilante. Debemos tratar de convencerlos, ¿no? Debemos tratar de convencerlos. También San Pablo en primera a Timoteo capítulo 6, versículo 12, también el apóstol San Pablo nos da esta instrucción que nos puede ayudar a darnos cuenta de lo importante que es fortalecer la fe de nuestros hermanos católicos, dar una respuesta bíblica, una respuesta bien fundamentada
al que nos pide razón de nuestra esperanza. Dice primera a Timoteo 6:12, dice lo siguiente: combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste aquella solemne profesión delante de muchos testigos. Como cristianos tenemos que combatir el combate de la fe. Como cristianos estamos llamados a predicar el evangelio, a dar a conocer la palabra de Dios. Entonces debemos dar testimonio de nuestra fe, combatiendo el buen combate, fortaleciendo la fe de los católicos. Nosotros conquistaremos la vida eterna a la que hemos sido llamados. Nosotros hemos hecho solemne profesión de fe en diferentes momentos, cuando recibimos el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación, y cada domingo también en la Santa Misa hacemos nuestra profesión de fe. La siguiente diapositiva, primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, segunda carta de San Pablo, primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos 20 y 21. Dice San Pablo al joven obispo Timoteo: Timoteo, guarda el depósito de la fe, evita las palabrerías profanas y también las objeciones de la falsa ciencia. Algunos que la profesaban se han apartado de la fe. La gracia con ustedes. Bueno, como cristianos debemos guardar el depósito de nuestra santa fe. La Iglesia Católica ha recibido la plenitud de la verdad y la plenitud de los medios de salvación. Como cristianos debemos guardar este santo depósito, el depósito de la sana doctrina, de la recta doctrina que hemos recibido. Debemos evitar las palabrerías vanas, las objeciones de una falsa ciencia. Algunas personas que profesaban nuestra fe se han apartado de ella por no tener en cuenta todo esto. Con sencillez, con humildad, confiando en el magisterio de la Iglesia, confiando en los pastores que nuestro Señor instituyó en la Iglesia, nosotros tenemos que caminar, ¿no? Guardando este sano depósito de la fe. Vamos a escuchar ahora 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios, no, el fundamento bíblico de nuestra fe, y por qué es importante fortalecer la fe de nuestros hermanos católicos? Dice San Pablo a Timoteo: tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste, y que desde niño conoces las sagradas letras, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Hermanos, hay que perseverar en la fe que hemos aprendido, la fe que hemos recibido de nuestros mayores. Invitar a cada católico a permanecer en la fe de sus abuelos, de sus padres, de sus antepasados, porque la hemos aprendido en la única iglesia fundada por Cristo. Es muy importante esto. Además, el permanecer en la sana doctrina de la iglesia nos ayuda a adquirir una sabiduría especial que nos conduce a la salvación. Como católicos comprometidos, tenemos que darle a nuestros hermanos esta oportunidad. Por eso son tan importantes las visitas domiciliarias, ir de casa en casa para fortalecer la fe de los católicos. Es también muy importante
la distribución de literatura católica, ¿no? Tenemos que poner al alcance de tantos católicos esta literatura, estos libros preparados con tanto cariño, tanto amor, con tantos desvelos por el padre Amatuli. Ir a las parroquias los fines de semana, ir de casa en casa promoviendo nuestro material, ¿no? Buscando iniciativas para dar a conocer esta literatura que fortalece la fe de los católicos. No nos podemos quedar indiferentes ante tantos hermanos nuestros. Segunda Timoteo 4, del 1 al 5. ¿Por qué es tan urgente ahora? Dice San Pablo a Timoteo, pero también a nosotros. Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, San Pablo le dice a Timoteo que debe proclamar la palabra de Dios, insistir a tiempo y a destiempo, no reprendiendo cuando es necesario, incluso presentando alguna amenaza. No está en riesgo nuestra salvación eterna. Existe la posibilidad de la condenación eterna. Y dice San Pablo, exhorta con toda paciencia y doctrina. No debe uno exhortar a permanecer en la fe católica con paciencia y presentando la sana doctrina. Por eso es tan importante participar en este curso de apologética. Estamos ya en este tiempo, ¿no? Estamos en la última etapa de la historia de la salvación que empezó el día de Pentecostés, ¿no? Estamos en un tiempo en que las personas no soportan la sana doctrina, buscan cosas que se acomoden a sus pasiones desordenadas, a su estilo equivocado de vivir. No buscan pastores y predicadores que los confirmen en situaciones de pecado. No quieren escuchar la sana doctrina, pero el evangelizador, nosotros debemos tener caridad hacia estos hermanos para que no se dejen arrastrar por estos maestros que presentan novedades. No es fácil que nuestros hermanos aparten sus oídos de la verdad que encontramos en la Iglesia Católica y se vayan detrás de verdaderas fábulas. Por eso es tan importante que nosotros, con toda prudencia, soportemos los sufrimientos que conlleva el anuncio del Evangelio. Debemos realizar con mayor empeño y entusiasmo nuestra labor de evangelizadores. Debemos realizar a la perfección el ministerio que se nos ha encomendado. Vamos ahora al segundo punto, cuestionar a los hermanos separados. También nuestros hermanos separados, hermanos, como dice Primera de Pedro 3:15, también nos presentan una serie de preguntas. Hermano católico, ¿tú por qué dices que María es virgen si la Biblia señala que tuvo muchos hijos? Hermano católico, ¿por qué en la iglesia no te enseñan la verdad? ¿Por qué no te hablan del fin del mundo si ya se están cumpliendo las señales? No, hay tantas preguntas que nos pueden hacer nuestros hermanos separados. Siempre, como dice San Pedro, debemos estar dispuestos, ¿no? Debemos estar dispuestos a
cuestionar a nuestros hermanos separados, dando una respuesta bíblica a sus cuestionamientos. La Biblia nos presenta en San Lucas capítulo 15, del 1 al 7, la actitud del buen pastor. El buen pastor que busca la oveja perdida. El buen pastor que busca la moneda que se le ha extraviado. Ustedes saben que hay hermanos nuestros que han sido pastores evangélicos, que han dejado la iglesia para irse con testigos de Jehová. Hay algunos que espontáneamente, como el hijo pródigo, ¿no? Estudian, profundizan, se ponen a pensar y toman la decisión de volver a la iglesia católica. Fernando Casanova, Scott Hahn, hay tantos testimonios de hermanos nuestros que, como hizo el hijo pródigo, se pusieron a reflexionar y volvieron a la casa del Padre. Pero hay otros que no tienen esta disponibilidad. Necesitan que vayamos a buscarlo, ¿no? El buen pastor va a buscar a la oveja que se le ha perdido. Son hermanos nuestros, ¿no? Son hermanos nuestros y tenemos que salir a buscarlos. Dice San Lucas capítulo 15, del 1 al 7. Vamos a leerlos del versículo 4 al 7. ¿Quién de ustedes que tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Cuando la encuentra, se la pone muy contento sobre los hombros y llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. Les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Y sigue diciendo el texto sagrado en los versículos del 8 al 10. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque he hallado la dracma que había perdido. Pues les digo que del mismo modo hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, hermano, la actitud del católico debe ser la del buen pastor, que va en busca, sale en busca de la oveja perdida hasta que la encuentra. No para pelear con ella, no para regañarla, no para confrontarla, sino para traerla de regreso al redil, con una sana apologética para que no se sienta herido ni ofendido. No es el deseo de ganar un debate, de vencer en una confrontación, sino de traer a la casa del Padre a ese hermano que se ha extraviado, a esa oveja que se ha perdido en un momento determinado. Entonces, como el buen pastor del que nos habla el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, el buen pastor que conoce a sus ovejas, que si se le extravía una, va a buscarla hasta encontrarla para traerla de regreso, ¿no? Para sanar sus heridas, para ponerla sobre los hombros y traerla de regreso a casa, ¿no? No para pelear, no para confrontar, no para herir o lastimar al hermano separado, sino para traerlo de regreso, ¿no? El padre Amatuli nos dice que el católico debe ser nuestra principal preocupación. Yo de tantas formas debo buscar fortalecer la fe del católico, pero también acercarme al hermano separado para cuestionarlo, no para pelear y debatir con él, ¿no? Habrá momentos en que se puede practicar un debate, después vamos a ver las normas
que propone el padre Amatuli para ello. Pero la actitud del apologista católico, especialmente del apóstol de la palabra, es cuestionar al hermano separado para invitarlo a regresar a la Iglesia Católica. Hay formas en que se confronta al hermano separado que se cierra a toda posibilidad. Y lo malo es que nosotros mismos provocamos en el hermano separado una actitud de falta de apertura, no, que se atrinchere en su postura y sea difícil dialogar con él, ¿no? Ponemos una barrera a la acción del Espíritu Santo. También tenemos ya nuevamente San Judas en el versículo 22, que nos dice que debemos ayudar a los que tienen dudas. Y tenemos también el libro del profeta Ezequiel. En el libro del profeta Ezequiel se nos presenta en el capítulo 34, versículos del 1 al 12, se nos presenta de una manera muy especial, muy particular, la actitud del buen pastor, que es la que nos tiene que guiar a nosotros. Ezequiel 34, del 1 al 12. Dice la palabra de Dios. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza. Dirás a los pastores de Israel, así dice el Señor Yahvé: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Ustedes se han tomado la leche, se han vestido con la lana, han sacrificado las ovejas, no han apacentado el rebaño, no han fortalecido a las ovejas débiles, no han cuidado a las enfermas, ni curado a las que estaban heridas, no han tomado a la descarriada, ni han buscado a la oveja perdida, sino que las han dominado con violencia y dureza. Y ellas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todas las fieras del campo. Andan dispersas. Mi rebaño anda errante por todos los montes y altos collados. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra, sin que nadie se ocupe de él ni salga en su busca. Por eso, pastores, escuchen la palabra de Yahvé. Por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, lo juro, porque mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y se ha hecho pasto de todas las fieras del campo por falta de pastor, porque mis pastores no se ocupan de mi rebaño, porque ellos, los pastores, se apacientan a sí mismos y no apacientan mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé: aquí estoy yo contra los pastores, reclamaré mi rebaño de sus manos y les quitaré de apacentar mi rebaño. Así los pastores no volverán a apacentarse a sí mismos. Yo arrancaré mis ovejas de su boca y no serán más su presa. Porque así dice el Señor Yahvé: aquí estoy yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él, como un pastor vela por su rebaño cuando se encuentra en medio de sus ovejas dispersas. Así velaré yo por mis ovejas. Las recobraré de todos los lugares donde se habían dispersado en día de nubes y brumas. Palabra de Dios. Hermanos, tenemos que salir a buscar a las ovejas que se han perdido, a los católicos alejados y a los hermanos que se han apartado de la Iglesia Católica por abandono pastoral de parte de la Iglesia, por ignorancia religiosa, a causa de un adecuado acompañamiento de parte nuestra, y también porque hay lobos disfrazados de ovejas que de muchas maneras tratan de apartar a las ovejas de nuestra Iglesia Católica. Si lo hacemos, el Señor nos promete algo también muy especial. Santiago 5, la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. Hermanos míos, si alguno de ustedes
se desvía de la verdad y otro le convierte, sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Hermano, no solamente salvaremos el alma de un hermano nuestro que se ha descarriado, un hermano nuestro que se ha desviado de la verdad. No, lo traeremos de regreso a la única iglesia fundada por Cristo. Eso ya es bastante, pero además el Señor nos dice que los evangelizadores que luchemos por convertir a un hermano que se ha desviado de la sana doctrina, que se ha desviado de la verdad y le convertimos, también nosotros salvaremos nuestra alma de la muerte y cubriremos con la misericordia del Señor la multitud de los pecados que hemos cometido. El Señor nos ofrece el perdón de los pecados, nos ofrece la salvación eterna. No, nuestra alma no será condenada a la muerte. Por otro lado, hermanos, tenemos una enorme responsabilidad. A los católicos más comprometidos, a los que nos estamos preparando, recuerden lo que dice la Escritura, ¿verdad? Al que se le ha dado más, se le exigirá más. Pero también el Señor nos ha puesto como centinelas. Ezequiel capítulo 3, del 17 al 21. Hijo de hombre, te he constituido centinela de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, si tú no les das la alarma, si no le hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta y viva, él, el malvado, morirá por su culpa, pero de su sangre yo pediré cuentas a ti. Pero si tú adviertes al malvado y él no se aparta de su mala conducta, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. El Señor nos ha puesto como centinela. Tenemos que advertir a los hermanos que están en peligro de su condenación eterna. No están en riesgo de su condenación eterna. Quisiera mostrarles segunda de Pedro, la segunda carta de San Pedro, capítulo 3. Segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículos, eh, segunda de Pedro, capítulo 3. A ver, permítame, perdón, sí, es la segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 16, versículo 16, que dice lo siguiente. Voy a leer desde el versículo 15. La paciencia de nuestro Señor, considérenla como salvación, como se lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Hermanos, cuando nuestros hermanos separados tuercen las sagradas escrituras, las interpretan mal, no es algo que no tenga consecuencias. Ellos, al hacer esto, están poniendo en riesgo su propia salvación. Están acercándose, están haciendo posible su perdición, su condenación eterna. Por eso es tan importante que nosotros tomemos la tarea del centinela para traer de regreso a ese hermano nuestro hacia la iglesia católica, la iglesia que tiene la plenitud de la verdad, la plenitud de los medios de salvación. Sí, también
Jesús nos dice en San Mateo 18, del 15 al 17, si tu hermano llega a pecar, vete y repréndelo a solas, tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que todo asunto quede zanjado por dos o tres testigos. Si los desoye a ellos, díselo a la comunidad. Miren, hay el esfuerzo de acercarse al hermano para hablar con él. Anteriormente, los hermanos separados eran personas desconocidas que venían de otros pueblos y lugares a nuestras casas a tocar nuestra puerta. Pero hoy en día no son solamente personas extrañas. Hoy en día puede ser un tío, un primo, el hermano, el papá, etcétera. Por eso es muy importante concientizar a los agentes de pastor, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer consciente a los catequistas, a los sacerdotes, a las religiosas, a los que trabajan en el ministerio hispano, a todos los de renovación carismática, a todos los grupos y movimientos eclesiales, que no se puede evangelizar hoy en día si los grupos proselitistas no existieran. Existen y están haciendo un audaz proselitismo. Número dos, es posible frenar el avance de los grupos proselitistas. Si nosotros trabajamos, si nosotros nos ponemos en una actitud activa, fortaleciendo la fe de los católicos de muchas formas, según el Señor nos inspire, nosotros podemos frenar el avance de nuestros hermanos separados. Pero se necesita fortalecer la fe de los católicos. Y también es necesario, con una adecuada metodología para cuestionar a los hermanos separados, es necesario iniciar una pastoral de retorno. Hay muchos que regresan porque espontáneamente el Señor, ¿no?, los motiva a regresar a la Iglesia Católica, ¿no? Investigan para atacar a la Iglesia y terminan descubriendo que la Iglesia Católica es la verdadera. Pero necesitamos, ¿verdad?, iniciar una pastoral de retorno para que no solamente sea un retorno espontáneo de hermanos nuestros, sino que haya una búsqueda sistemática de los hermanos separados para traerlos de regreso. Debemos tener en cuenta, hermanos, que en los censos de población y vivienda de los últimos años aparecen estas tres tendencias. Número uno, disminuye el número de los católicos. México, por poner solo un ejemplo, anteriormente el 98%, ¿no? En los años 70, el 98% de la población era católica. Hoy en día hemos descendido al 80%. ¿Qué significa eso? Que el 20% de la población ya no es católica. Hay lugares y regiones de México donde nuestra iglesia ha disminuido al 50% de la población. Así que disminuye el número de los católicos. Segunda tendencia, aumentan los grupos proselitistas. Aumentan, ¿no? Crece el número de las personas que se adhieren a los grupos proselitistas. Y una tendencia muy grave es el de las personas que se declaran ya sin religión. No se hacen ateas, no dejan de creer en Dios, pero ya no tienen ninguna pertenencia religiosa institucional. Creen en Dios, creen en la Santísima Virgen María, pero ya no participan en la iglesia. Son católicos alejados. Bueno, ese es el tema, hermanos, de la finalidad de este curso. Nos queremos capacitar para fortalecer la fe de los católicos. Queremos capacitarnos para tener una metodología adecuada que nos permita cuestionar a los hermanos separados, aprender a ir en busca de la oveja perdida, de aquellos hermanos que se han alejado de nuestra iglesia,
y necesitamos motivar, cuestionar a los agentes de pastoral para que se preocupen también de esta problemática. Si sumamos fuerzas, podemos detener la salida de católicos de nuestra iglesia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, Padre Jorge Luis. Vamos a dar un tiempecito, vamos a dar unos 5 o 10 minutos para que la gente pueda hacer alguna pregunta. Vamos a pedirle a las hermanas que estén monitoreando el Facebook, el YouTube, por donde se está transmitiendo, a ver si tienen alguna pregunta. Y les pedimos a los hermanos que están aquí con nosotros, esperándonos, acompañándonos en el Zoom. Si tienen alguna pregunta, por favor, de hacerla. Como decimos siempre, hacerlo como la de los albañiles, en concreto, al punto, para que darle oportunidad si alguien más tiene alguna otra pregunta. Si alguien tiene una pregunta, puede levantar su mano y le damos la palabra, o simplemente encienda su micrófono y haga la pregunta. Uno a la vez. Sí, yo tengo una pregunta. Hay hermanos que parecen no tener ningún interés en encontrar la verdad, sino que más bien parece que la intención es destruir a la iglesia. O sea, se platica, se dialoga y no son muy reticentes a escuchar la verdad y no, o sea, tienen más afán de destruir a la iglesia que de estudiar Biblia. Entonces, en esos casos, ¿qué? Gracias, Carlos. Bien, en estos casos creo que no debemos perder el tiempo con este tipo de hermanos que no tienen esta actitud, pero muchas veces los apologistas católicos como que buscan este tipo de personas, pero no tanto con un afán de evangelizador, sino como un afán no sé, de demostrar su capacidad. Yo pienso que debemos emplear mejor nuestro tiempo buscando ayudar a los católicos que tienen dudas, fortalecer la fe de tantos hermanos católicos que tienen dudas y buscar a aquellos hermanos separados que sean sinceros, ¿no? O sea, si como evangelizadores católicos, como apologistas católicos, más que lucirnos en las redes sociales con nuestra capacidad de debatir, debemos dedicar el tiempo para buscar a nuestros hermanos católicos que están confundidos, a nuestros hermanos católicos que tienen esta necesidad. Y también detectar a hermanos separados de buena fe, sinceros, con los que se pueda establecer un diálogo más constructivo. No perder el tiempo con estos predicadores o apologistas protestantes que, como bien dice, buscan destruir la fe del católico, no destruir a la iglesia. No perdamos el tiempo. El Señor nos va a pedir cuentas, no solo de las palabras que hemos dicho, el Señor nos pedirá cuentas de las palabras ociosas, sino también de cómo aprovechamos nuestro tiempo. No debemos purificar nuestras intenciones, no alimentar nuestro orgullo por la capacidad que tenemos de debatir, sino de practicar este amor sincero por el católico que tiene dudas o por el hermano separado que por ignorancia dejó la iglesia. Hay testimonios en nuestra familia misionera de tantos hermanos nuestros que se alejaron de la iglesia por ignorancia, por abandono pastoral,
porque pensaban que estaban tomando una decisión correcta, cuando se dan cuenta de que la Iglesia Católica tiene la respuesta bíblica a sus objeciones, muchos de ellos toman la decisión de volver a integrarse en la Iglesia Católica. Por eso, elijamos bien, ¿no? Como soldados de Cristo, tenemos que escoger bien nuestras batallas, ¿no? Tenemos que elegir bien nuestras batallas. Prefiero yo dedicar tiempo a fortalecer a mis hermanos católicos que a dedicar horas a debatir con un hermano separado que no va a tener esta actitud de volver a la iglesia, sino que busca solamente confrontar. San Pablo nos dice que huyamos de ese tipo de discusiones que no conducen a nada. Muy bien, padre, muchísimas gracias. Si gusta compartir su pantalla de nuevo, la quitamos un momento nada más para que se viera la transmisión en el Facebook más clara. Están haciendo pruebas todavía. Les pedimos de antemano disculpas a todos y les pedimos que sean pacientes. Es la primera vez que tenemos un equipo nuevo que nos está apoyando con las diferentes radios, entonces estamos todavía en un periodo de prueba. Ok, padre, muchísimas gracias. Entonces continuamos con el siguiente punto, normas para dialogar. Ahora bien, el padre Amatuli en su libro Catolicismo y Protestantismo, cuando nos presenta la finalidad del curso, y también en el libro Aprendiendo a dialogar con las sectas, nos presenta algunas normas para dialogar. Primero que nada, el padre Amatuli habla de dos tipos de diálogo. El primero es un diálogo didáctico, como el que vimos al inicio, ¿no? Los que vamos a ir viendo. Un diálogo didáctico donde se presentan en una pequeña obra de teatro las objeciones de los hermanos separados y la respuesta católica. No son diálogos reales, es un diálogo didáctico. Alguien interpreta el papel de un hermano separado, un evangélico, un testigo de Jehová, un mormón, presentando las objeciones de los hermanos separados. Y la parte católica da una respuesta bíblica a estos cuestionamientos. Es un diálogo didáctico, ¿no? A esto le llamamos el diálogo didáctico. Pero además de ese diálogo didáctico, hay un diálogo que podemos hacer con nuestros hermanos separados. Y el padre Amatuli nos da algunas normas que debemos tener en cuenta. No hay normas no escritas, pero el primer, es decir, la primera es uno por uno. Los hermanos separados están acostumbrados a venir en un grupo, ¿no? 2 o 3 o un grupo mayor. De casa en casa van de 2 en 2. A veces llevan algún otro aprendiz, pero todos quieren intervenir. Uno debe poner, queremos dialogar, entonces vamos a establecer estas normas para dialogar, ¿no? Uno dice, yo de parte de la Iglesia Católica, yo voy a intervenir, yo voy a hablar. De parte de ustedes, ¿quién va a hablar? Y ellos van a decir, no, de parte nuestra todos podemos hablar. Sí, habrá un momento, pero primero uno por uno. ¿Quién de ustedes será el representante de su grupo? Yo seré el representante de parte de la iglesia. Entonces, uno solo va a dialogar, ¿no? Tanto por parte católica como por parte del grupo no católico. Habrá un espacio para que los demás puedan hacer preguntas, intervenir con algún comentario, pero el diálogo es uno por uno. Segundo, tema por tema, es decir, un tema a la vez, porque los hermanos separados, cuando empiezan ellos, los católicos tienen imágenes, la Biblia los prohíbe. Cuando uno empieza a hablar de aclarar este tema, rápidamente ven que uno tiene una respuesta bíblica, inmediatamente quieren cambiar a otro tema. Pero ustedes bautizan a los niños y eso es incorrecto. La Biblia
lo prohíbe. Si el católico no está preparado para dialogar, le va a seguir el juego, ¿no? Le va a responder, no, pero es que los niños al nacer tienen pecado, por eso necesitan el bautismo. A ver, pero ustedes, ¿por qué le dicen padre al sacerdote? Y lo va a llevar, pero sin ningún tema, ¿no? Entonces, tema por tema. Vamos a elegir este tema. El padre Amatuli recomienda que el primer tema con el que se debe iniciar es el tema de iglesia. ¿Cuál es la única iglesia establecida por Cristo? Ese es el primer tema del que se tiene que dialogar. Entonces, uno por uno, un católico representando a nuestra iglesia dialoga con un hermano separado que representa a su grupo proselitista, uno por uno, tema por tema, es decir, un solo tema a la vez. El católico tiene que estar alerta cuando el hermano empiece a brincar como chapulín, le trae de regreso, hermano, pero ahorita no estamos hablando de ese tema, ¿no? Porque dice, es que yo cuando era católico me emborrachaba, hermano, mire, yo de borrachera, no sé, si usted después quiere platicar con el cantinero, pero ahorita estamos hablando de este tema, ¿no? Estamos hablando del tema de iglesia, estamos hablando de la virginidad de María, vamos a tratar este tema, si hay tiempo, conversamos este otro tema que usted propone. Siguiente norma, un tiempo determinado, ¿no? Un tiempo, como decía el hermano Jorge Salazar, un tiempo concreto, ¿no? Uno dice, bueno, el católico tiene 10 minutos para hablar. Después el hermano separado tiene 10 minutos y después vienen 10 minutos para que las personas puedan hacer alguna pregunta, solicitar alguna aclaración. Entonces, un tiempo determinado. ¿Cuánto tiempo tiene usted para dialogar? 1 hora. Muy bien. Entonces, vamos a tomar una primera media hora. 10 minutos hablo yo, 10 minutos habla usted y 10 minutos el público. Después, 10 minutos yo, 10 minutos usted y 10 minutos de intervenciones del público. Y otro elemento importante es que el diálogo sea en público, ¿no? Diálogo en público. Se invita a católicos que participen y también hermanos separados que participen en este diálogo, en este debate, ¿no? Porque los hermanos separados a veces dicen dialogué con el hermano Jorge Salazar, con el hermano Carlos Arias, el hermano Macedonio, la hermana Edilma, y no supieron responderme nada, ¿no? Fácilmente no me supieron, les gané en el debate, no supieron responder. Y así causa, ¿no? Confusión. Por eso que nada sea en lo oscurito, sino en público. Entonces, primera norma, uno por uno, tema por tema, tiempo determinado y en público. Algo también muy importante, hermanos, con la presencia de un moderador, ¿no? Un moderador que vaya tomando el tiempo, que diga, que le mande a avisar al que está interviniendo, ya se le terminó su tiempo, ¿no? Ya los 10 minutos ya transcurrieron, le quedan 3 minutos, ¿no? Y entonces el moderador puede tener la capacidad de apagar el micrófono cuando ya se cumplió o darle 1 minuto de tolerancia. Decirle, bueno, cierre, haga un cierre, ya le damos 1 minuto adicional y también cuando la contraparte hable, le damos también el minuto adicional. Entonces, un moderador que vaya teniendo esta labor de mediación, de dar la palabra a cada uno, de ir tomando el tiempo para que se haga todo de la mejor manera, en orden, recordando que nuestro Dios no es un Dios de desorden, sino de paz y de armonía, ¿no? Entonces, como ya lo decíamos, debe haber un tiempo que se dé para que los asistentes puedan preguntar, ¿no? Entonces le dice uno, ¿no? Dependiendo del tiempo que se tenga,
10 minutos habla usted, 10 minutos hablo yo, 10 minutos el público puede intervenir haciendo alguna pregunta. Entonces, estas son las normas esenciales para un diálogo. Evidentemente, el católico tiene que prepararse lo mejor posible, de preferencia, platicar de antemano cuál es el tema que se va a debatir, cuál es el tema que se va a discutir. ¿Para qué? Para que el católico se documente lo mejor posible. No vaya a ser que a la mera hora el protestante traiga un tema y nos agarre desprevenidos. Entonces, de antemano se establece el tema del que se va a dialogar. ¿Preguntas, dudas o comentarios? Sí, padre, yo nomás le quería comentar a la audiencia el tema que usted está ahorita cubriendo, está como mencionó en el libro Aprendiendo a dialogar con las sectas y lo encontramos en la página 145 de la versión que tengo yo. No sé si hay otra versión más nueva. Aprendiendo a dialogar con las sectas, en la página 145 están el tema de las normas para dialogar. Y pues vamos otra vez a pasarle los micrófonos al público, a los asistentes. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar su mano, le damos la palabra o simplemente encienda su micrófono y haga la pregunta. Uno a la vez. Yo, Adelante, Gabriela hermana. López. Un comentario. Realmente es bonito lo que estamos escuchando, ya lo vimos, ya lo hemos estudiado, pero cuando pasa que encontramos un hermano separado, se nos olvida las reglas. Bueno, a mí, ¿verdad? Entonces, para tratar de poner en práctica eso, de poner en práctica las reglas, así como lo está diciendo usted, porque luego me toca que me encuentro a alguien y me pone nerviosa. Muchísimas gracias, padre. Gracias, Gaby. Tenemos a la hermana María López que levantó su manita. Adelante, Mari López. Buenas tardes, padre. Sí, le comentaba a Jorge que yo tuve un diálogo con un protestante antier y como dice usted, en 20 minutos me sacó todos los temas, las imágenes, la Eucaristía, el sábado, todo se brincaba de un lado, de otro. Entonces me dijo, y empezó porque me dijo que nada más me quería hacer una pregunta rapidito. Le dije, sí, dígame, dice, ¿usted sabe cuál es la esposa de Cristo? Y pues yo le dije que era la iglesia. Y dice, no, María. Dice, mire, le voy a leer aquí. Y me leyó una cita, no recuerdo qué cita fue, donde dice que la esposa de Cristo es la Jerusalén celestial. Y dije, bueno, está bien. Le digo, como quiera, déjeme, yo voy a preguntar. Y le voy a preguntar al sacerdote eso, porque me quedó un poquito así como confusión. Pero le voy a preguntar y ya yo, pues le tengo la respuesta. Y sí, dice, mire, de hecho le dejo mi teléfono, mi número, hábleme si tiene la respuesta. Y si no, María, dice, nosotros venimos y le enseñamos. Y y luego también me dijo que por qué nosotros, tomábamos la Eucaristía, ¿verdad? Dice, eso no se llama Eucaristía, dice, se llama la Santa Cena. Y nosotros lo hacemos porque Jesús lo hizo en la Pascua. Dice, y lo hacemos en la Pascua también, pero dice, nosotros no lo hacemos así como ustedes lo hacen. Le digo, pues nosotros lo hacemos, si nosotros podemos comer pan en la Eucaristía todos los días, lo podemos hacer. En la iglesia el padre lo hace todos los días. Dice, dígame la cita donde dice que lo tenemos que hacer todos los días. ¿No? Entonces, padre, esas dos preguntas se me quedaron así como... Dije, le voy a preguntar a un padre o a alguien para que me diga qué citas puedo usar para, pues si en otra ocasión se necesita, ¿verdad? ¿Cómo podemos decirles? Excelente, sí, me parece muy buena las preguntas. Ciertamente la respuesta que usted dio es acertada. La esposa de nuestro Señor Jesucristo es la iglesia, lo dice San Pablo en Efesios
y en Colosenses se presenta la iglesia como la esposa de Cristo y también como el cuerpo de Cristo. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Pero también uno de los nombres bíblicos de la iglesia es la Jerusalén celestial, ¿no? La iglesia se le llama Jerusalén celestial en el sentido de que todos los que hemos sido redimidos, salvados por Cristo, vamos a ser llevados al cielo en cuerpo y alma y vamos a formar parte de la Jerusalén celestial. Y en el Apocalipsis se nos presenta como la esposa de Cristo que está vestida con un vestido de lino blanco y resplandeciente para las bodas del Cordero, ¿no? Ahí se nos presenta al Cordero y a la Jerusalén celestial que se van a unir en este matrimonio místico, pero es ya la iglesia que llega a su plenitud, la iglesia que llega a su perfección y en ese sentido se le llama Jerusalén celestial. La respuesta que usted dio es correcta y también, ¿no? Se complementa con lo que el hermano menciona, ¿no? Ahora, con relación al nombre de la misa, tenemos, la Biblia le llama de varias formas. Se le llama Cena del Señor porque fue en la última cena donde nuestro Señor instituyó la Eucaristía, ¿no? Se le llama también fracción del pan, porque uno de los momentos importantes de la misa es cuando se hace la fracción del pan, ¿no? Se hace la fracción del pan. Se le llama fracción del pan. Los hermanos separados le llaman Santa Cena, pero no es una expresión bíblica. Sí se le llama cena, cena del Señor, se le llama última cena a este hecho, se le llama Eucaristía, se le llama fracción del pan, ¿no? Y la Biblia nos dice que tiene que ser algo frecuente, ¿no? Por ejemplo, San Pablo habla de que es cada domingo, como en Hechos capítulo 20, versículo 7, donde dicen cómo el primer día de la semana se reunían para la fracción del pan, la Eucaristía. También primera a los Corintios 16:2, San Pablo habla de que cada domingo en la cena del Señor, en la fracción del pan, cada uno aporte lo que haya podido ahorrar para distribuirlo entre los pobres. Entonces, en Hechos 2:42 nos dice que los primeros cristianos acudían asiduamente, ¿no? Asiduamente. Hechos 2:42. Acudían asiduamente a la fracción del pan, a la enseñanza de los apóstoles, a las oraciones y a la vida de comunidad, a la coinonía, donde compartían todo cuanto tenían. Nadie consideraba las cosas como suyas, sino que ayudaban al hermano que tuviera una mayor necesidad. Entonces, la Biblia habla de que es cada domingo, ¿verdad? En la iglesia primitiva se realizaba cada domingo a medida que la iglesia dejó de ser perseguida en el siglo IV, ya cuando la iglesia tiene libertad de culto, se empieza a celebrar la Santa Misa todos los días, ¿no? En la mañana y en la tarde. Por la mañana temprano y también por la tarde al ocultarse el sol. Entonces, por eso todos los días podemos participar en la Eucaristía. Muy bien, padre. Muchísimas gracias por su respuesta. Creo que eso nos ayuda bastante a aclarar el tema que les pusieron a la hermana Yoli. Tiene, paré un poquito de compartir su pantalla para darle tiempo a que preguntaran, pero si tiene alguna otra presentación para el último punto, padre. Sí. De los hermanos separados, si gusta empezar a compartir. Yo aprovecho para agradecerle a todas las personas que nos están acompañando.
aquí en la reunión de Zoom, aparte todas las estaciones de radio y también en el Facebook Live, que nos escuchan en diferentes partes de América. Bien, el siguiente tema es sobre hermanos separados. También se le llama el tema unidad, ¿no? El tema unidad son de los dos nombres que el padre Amatuli le dio a este tema, hermanos separados y también unidad, porque esencialmente trata el tema de la unidad. Yo la he compartido, este tema muy importante. Ojalá que ustedes también la puedan compartir. Es como una carta del padre Amatuli a los hermanos separados, ¿no? Como una carta de nuestro padre fundador a los hermanos separados. El padre Amatuli les dice, eres mi hermano. Antes que nada, quiero que sepas claramente que te considero como un verdadero hermano mío y que te quiero y te admiro por muchas cosas buenas que he visto en ti y en tu iglesia, ¿sí? Antes que nada, quiero que sepas claramente que te considero como un verdadero hermano mío y que te quiero y te admiro por muchas cosas buenas que he visto en ti y en tu iglesia. Admiro tu deseo de dar a conocer a Cristo, tu entrega. De veras que muchas veces he sentido en mi corazón una santa envidia por tu celo apostólico. Naturalmente, hay también ciertas cosas que no me gustan en tu actuación. De eso quiero hablarte después más detenidamente. De todos modos, ¿en qué familia entre hermanos no hay desavenencias, problemas, malentendidos? Lo que quiero aclarar ahora es esto. Te admiro y te quiero como un verdadero hermano en Cristo. En realidad, lo que nos une es demasiado. Tú y yo creemos igualmente en el mismo Dios, creador providente y Padre amoroso. Algún día este Dios será el juez para mí y para ti. Y esto de por sí ya es mucho en un mundo tan materialista y lleno de pesimismo. Tú y yo creemos igualmente en Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. San Juan 14:6. Como el único Salvador, Señor y mediador entre nosotros y el Padre. Hechos 4:11, Primera Timoteo 2:5. Los dos amamos igualmente y estudiamos la Biblia, tratando de descubrir en ella la voluntad de Dios. Hay muchas otras cosas más que nos unen. Aquí quise subrayar solamente las más importantes para que nos demos cuenta de que en lugar de fijarnos en lo que nos divide, aprendamos a fijarnos también en lo que nos une, para tratar de vivir el mandamiento nuevo que nos dejó Jesús con sinceridad y sin exclusivismos. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. San Juan 15:12. Estamos separados. Por desgracia, no estamos completamente unidos. El pecado nos ha dividido. Hemos desgarrado el cuerpo de Cristo. Él está roto por nuestra culpa y la culpa de nuestros mayores. El adversario nos ha ganado. En lugar de luchar juntos para mejorar la iglesia, cada uno ha querido hacerlo a su modo, apartándose del hermano. El sueño de Cristo, expresado con tanta insistencia, la vigilia de su pasión y muerte, se ha esfumado. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Sean también ellos uno en nosotros. Así el mundo creerá que tú me has enviado. San Juan capítulo 17, versículo 21. A causa de nuestras divisiones, muchos llegan a rechazar a Cristo y hasta odiar cualquier religión, privándose de una riqueza tan enorme. Y todo esto por nuestra culpa. Qué grande responsabilidad tenemos frente al mundo a causa de nuestras divisiones. Así el mundo creerá que tú me has enviado. San Juan 17:21. Dijo Jesús, al estar divididos, muchos no creen en Cristo.
Así que en lugar de ser un signo de que Cristo es el enviado de Dios, mediante nuestra división, representamos una piedra de tropiezo para los que quisieran acercarse a Él. Muchos piensan, quiero buscar a Dios. Tal vez el cristianismo me da la clave, pero si los mismos cristianos están divididos entre sí y se odian, mejor que busque por otro lado. Y tal vez llegan a perderse para siempre, decepcionados de todo y de todos. Un problema antiguo. Y este problema de la división empezó desde un principio, viviendo todavía los apóstoles. Así que no le podemos achacar la culpa a una determinada persona o institución. De por sí el hombre es pecador y tiende a apartarse de Dios y del hermano por envidia, orgullo, intereses personales, para formar un grupo aparte y sentirse superior. Todo lo demás es puro pretexto. En realidad, la voluntad de Cristo es muy clara, que todos sean uno. San Juan 17:21. El que se aparta para formar otro grupo tiene que saber claramente que se está portando mal, poniéndose en contra de la voluntad clara de Cristo. Jesús quiere la unidad de todos los que creen en su nombre. La división viene del pecado y del demonio. Escuchemos lo que dice San Pablo. Cada uno va proclamando, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Primera los Corintios 1, versículos 12 y 13. Hoy en día, hermanos, también sucede lo mismo. Hay algunos que dicen, yo soy adventista del séptimo día, yo soy mormón, yo soy de la luz del mundo, yo soy católico. La pregunta que nos podemos hacer, ¿acaso está dividido Cristo? La división, como bien lo dice el padre Amatuli, viene del pecado y del demonio. ¿Cómo le llama la Biblia a los que son católicos y se alejan de la iglesia? Le llama anticristos. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Hijitos míos, en la última hora, y se les dijo que tendría que llegar el anticristo. En realidad, ya han venido varios anticristos, por donde comprobamos que esta es la última hora. Ellos salieron de entre nosotros mismos, aunque realmente no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Al salir ellos, vimos claramente que entre nosotros no todos eran de los nuestros. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Los que han dejado la iglesia, como luteranos, como adventistas del séptimo día, ¿no? La Biblia les llama anticristos. Es un término que significa el que está en contra de Cristo, ¿no? Enemigo de Cristo. Ay, ¿no? La Biblia le llama así a aquellos que están en contra de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Un aspecto importante, ¿no? ¿Quién es el que tiene la capacidad de juzgar? Solo Dios. Dios es el que conoce el corazón humano. Por eso, a Dios el juicio. Hermano en Cristo, ¿me permites que te hable con toda franqueza? Fíjate que no quiero ofenderte. Quiero solamente que reflexiones más detenidamente sobre la cita anterior. Primera de Juan 2, 18 al 19. Si te das cuenta de que no viene al caso para ti, no te preocupes. Tal vez esta reflexión podrá servir para otros. Muchos dicen, cuando yo era católico era malo, me emborrachaba, le pegaba a mi mujer. Desde que dejé la iglesia católica y entré en esta nueva iglesia, encontré a Cristo y cambié de vida. Ahora mi pregunta es la siguiente, y quisiera que me contestaras con toda sinceridad. Antes de dejar la iglesia, ¿conocías de veras el catolicismo? Y si lo conocías,
¿Tratabas de vivirlo? ¿O tal vez abandonaste el catolicismo antes de haberlo conocido y vivido? No quiero juzgarte ni culparte de nada. Para mí las palabras de Jesús, no juzguen y no serán juzgados, son ley. San Lucas 6:37. Quiero solamente decirte esto. Si antes de conocer y vivir el catolicismo cambiaste de religión, tú no eras de los nuestros. De otra manera, te habrías quedado con nosotros. Al salirte, vimos claramente que entre nosotros no todos eran de los nuestros. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 19. Y este problema sigue todavía. A causa de tantos malos ejemplos presentes en la iglesia, de tan pocos evangelizadores y de la triste realidad de una masa que se llama católica, sin un mínimo de instrucción y de vivencia cristiana, muchos se aprovechan para desacreditarla y sacarle gente para sus distintos grupos. Lo hacen con sinceridad, por interés, por orgullo, por odio en contra de la Iglesia Católica, por motivos políticos, tratando de adormecer las conciencias y así detener la marcha de la Iglesia Católica en favor de los derechos humanos, la dignidad del hombre y la igualdad entre las naciones y los individuos. Yo creo que hay de todo. Solo Dios conoce el corazón del hombre y sabe qué es lo que mueve a cada uno de nosotros. Mi intención es ponerte en guardia para que no creas fácilmente en cualquier persona que te hable de Cristo muy bonito, persiguiendo otros fines, muchas veces encubiertos. Tú obedece a tu conciencia. Si estás convencido de que andas bien, sigue adelante sin temor. Dios juzga el corazón. Si eres sincero contigo mismo y busca la verdad, no tengas miedo. Dios te ayudará. Reza mucho y sigue buscando la voluntad de Dios. Tal vez este libro te podrá ayudar en algo. Que Cristo sea conocido. No obstante, yo por mi parte sigo siendo optimista. Me doy cuenta perfectamente que para muchos la religión es un puro negocio. Primera a Timoteo 6:5. En realidad, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Primera a Timoteo 6:10. Sin embargo, lo que más me importa es que Cristo sea conocido, aunque se trate de un Cristo roto o con verdades a medias. Algo es algo. Claro que me gustaría que estuviéramos todos unidos y predicáramos al mismo Cristo con amor hacia todos, dando testimonio de aquel reino de paz y justicia que Cristo vino a anunciar y empezó a implantar en este mundo. Pero ¿qué le podemos hacer? Es un hecho que somos pecadores y no logramos hacer las cosas a la perfección. A este propósito, recuerdo las palabras de San Pablo. Algunos, es cierto, son llevados por la envidia y quieren hacerme competencia, pero otros predican a Cristo con buena intención. Pero al fin, ¿qué importa que unos sean sinceros y otros hipócritas? De todas maneras, se anuncia a Cristo y esto me alegra y seguirá alegrándome. Carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículos 15 y 18. Se llegará a la unidad. No obstante, las fuerzas destructoras y los fanatismos que operan en este mundo, estoy convencido de que, a como dé lugar, el sueño de Cristo se va a realizar algún día. La verdad tiene que abrirse paso. Si somos dóciles a los impulsos del Espíritu, se llegará a la unidad. Escuchemos las palabras de Jesús. Yo soy el buen pastor. Conozco las mías y las mías me conocen a mí. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A ellas también las llamaré y oirán mi voz. Habrá un solo rebaño como hay un solo pastor. San Juan capítulo 10, versículos 14 al 16. Así que adelante, hermano, con fe en estas palabras de Jesús. Un día llegaremos a formar
una sola iglesia, todos los creyentes en Cristo, y tratemos de luchar para que este día no sea muy lejano. Hermanos, pues este es el tema. Como bien se puede ver, es como una carta que el padre Amatuli, nuestro amado fundador, dirige a nuestros hermanos separados, invitándoles a mirar lo que nos une y reafirmando, ¿verdad?, que como católicos no debemos odiar a nuestros hermanos separados, son hermanos nuestros, ¿no? Somos hermanos, pero lamentablemente estamos separados. Como diría el doctor Fernando Casanova, no solamente son nuestros hermanos separados, la iglesia los espera con los brazos abiertos, en ese sentido también son nuestros hermanos esperados. Les esperamos con los brazos abiertos porque lamentablemente estamos divididos. Hay tantas cosas que nos unen y por eso es muy importante que como católicos lleguemos a amar y a conocer la Sagrada Escritura, ¿no? La Biblia nos permite tener una plataforma común para dialogar con nuestros hermanos separados. Por eso es tan importante que el apóstol de la palabra y cada católico ame la Sagrada Escritura, se empape, ¿no? Se llene de la Sagrada Escritura para poder dialogar con nuestros hermanos separados. Entonces no son nuestros enemigos, no son personas a las que debamos odiar, son hermanos nuestros. Y seguramente en nuestra familia, entre personas cercanas, hay algún hermano separado, un compadre, una comadre, posiblemente un ahijado, un primo, un sobrino, pero hay que luchar por la unidad. Hay tantas cosas que tenemos en común y eso ya es bastante. Por eso se necesita una nueva apologética que tenga en cuenta esto que desde 1982 está proponiendo el padre Amatuli. Esto lo escribió el padre Amatuli entre 1980, 81, 82 y a principios del 83 finalmente se publicó el libro, la primera edición del diálogo con los protestantes. Esto ya el padre lo escribió desde 1981, 82 y entonces son las actitudes de una sana apologética, el amor hacia el hermano separado, el tener en cuenta no solamente lo que nos divide, sino también lo que nos une y luchar por la unidad. Es el sueño de nuestro Señor Jesucristo, que todos sean uno. Padre, como tú y yo somos uno, así el mundo creerá que tú me has enviado. Y confiemos en eso que el Señor Jesús dice: tengo otras ovejas que no están en este redil, a ellas les hablaré y oirán mi voz. Y habrá un solo rebaño como hay un solo pastor. Seguramente el Señor, a través de ti y de mí, quiere hablar a estas ovejas que ahora no están en el redil. A través de ti y de mí, el Señor quiere llegar a ellos. Ojalá que nos empeñemos más en la distribución de nuestros libros, de nuestros discos, el material que con mucho amor se ha preparado en ediciones Apóstoles de la Palabra, ¿no? Que tomemos tantas iniciativas para llegar a los hermanos separados, para fortalecer a nuestros hermanos católicos. Les mostremos la belleza de la fe católica. La Iglesia Católica tiene la plenitud de la verdad y la plenitud de los medios de salvación. Por eso es tan importante nuestro apostolado, por eso es tan importante nuestra labor evangelizadora. Luchemos por la unidad entre los discípulos de Cristo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, Padre Jorge Luis. Como siempre, un gusto escucharlo, un gusto verlo, aunque sea por estos medios. Y le agradecemos nuevamente su atención que tuvo para con nosotros, atender la invitación. Y
Y pues tenemos, yo creo que un minutito más para si hay alguna pregunta, algún comentario antes de despedir el programa. Si alguien tiene algo en concreto que pueda compartir, tenemos un par de minutos. Bueno, yo tengo una pregunta fuera de tema, no sé si pueda contestármela. Es la siguiente. ¿Cómo debo entender que Dios nos dio todos los dones, pero menos el don de la voluntad? Y hay que buscarla dentro de uno mismo o buscarla, pues, de alguna forma para que eso se nos dé en nosotros. Gracias. Y en el tema de la voluntad es un tema amplio. El Señor sí nos dio la voluntad. Entre las facultades que Dios concedió al alma humana, podemos mencionar 3 o 4, ¿verdad? 4 elementos esenciales del alma humana, esencialmente, ¿no? Del alma humana y del alma humana que está encarnada en nuestro cuerpo, ¿no? Primero es la inteligencia, la memoria y la voluntad. Desde la filosofía cristiana, la filosofía clásica, desde Aristóteles, Platón, Sócrates, los grandes filósofos antiguos reflexionaban mucho esta capacidad que tiene el ser humano, la inteligencia, la memoria y la voluntad, ¿no? Nosotros le llamamos ahora fuerza de voluntad. Sin embargo, también podemos hablar de otro elemento, ¿no? El Señor nos va mostrando su voluntad, nos va mostrando su voluntad. Hay a nivel personal puede haber una voluntad, ¿no? Desear algo, querer alcanzar algo. Es con nuestra voluntad que tendemos hacia ello, ¿no? Que procuramos buscar esto que queremos alcanzar. Pero muchas veces se opone a la voluntad de Dios. Supongamos que yo quiero tener dinero y trabajo en un lugar donde tengo fácil acceso a una cantidad de dinero, ¿no? Yo quiero ser millonario, quiero tener dinero y entonces quiero tomar ese dinero que no me pertenece y apropiarlo. En ese sentido, la voluntad mía no corresponde con la voluntad divina que me dice que no debo robar, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer? Descubrir la voluntad de Dios, configurar mi voluntad con la voluntad divina, que es lo que hace Jesús en Getsemaní. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces uno logra que la propia voluntad sintonice, esté en armonía con la voluntad de Dios. Entonces está la parte volitiva, ¿no? La fuerza de voluntad que Dios nos da, la fortaleza, la capacidad de empeñarnos para conseguir los objetivos y la parte de la voluntad que es aquello que deseamos alcanzar, aquello que deseamos adquirir, pero que debe ser siempre según la voluntad de Dios. Por eso se necesita discernimiento para descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios me está pidiendo en este momento concreto. Hoy en día, por ejemplo, muchas personas ante la vacuna, ante el COVID-19, deben hacer una labor muy fuerte de discernimiento. ¿Me vacuno o no me vacuno? Debo informarme lo mejor posible, buscar las fuentes más confiables y tomar una decisión, ¿no? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo en este momento concreto? Hacer una labor de discernimiento, buscar el consejo de los prudentes para realizar en la propia vida la voluntad de Dios. Gracias. Gracias a ti, hermano Salvador, por la pregunta. Pues muchas gracias, padre. Creo que ahora sí ya se nos terminó el tiempo. No sé si está la hermana Blanca Chavarría para que nos haga favor de despedir el programa antes de pedirle la bendición al padre Jorge Luis. Hermana Blanca, ¿se encuentra en la audiencia?
Gracias, hermano Jorge, mucho gusto. Buenas noches a todos los hermanos y hermanas que están a través de Zoom y también a través de las diferentes radios y páginas en Facebook. Gracias por estar en este curso. Gracias, Padre Jorge, por también estar compartiendo este tema tan importante para todos nosotros e irnos formando cada día. Así es que los esperamos el día de mañana también en punto de las 18 horas a través de las mismas plataformas que se usaron el día de hoy. De igual manera se estará enviando por el grupo de WhatsApp el link para poder realizar el examen. Entonces esperamos de que así como el día de hoy damos inicio, a Dios sean las gracias en este curso, pues podamos todos ser perseverantes y llegar al final. Llegar todos para salir más fortalecidos en la fe y pues recordemos que la perseverancia es algo importante para cada uno de nosotros y así formar a más hermanos que están a nuestro alrededor, que están a nuestro entorno. También algo que recalcaba el padre Jorge durante el tema, esta carta que escribía el padre Amatuli, ¿no? Para saber y amar a nuestros hermanos separados, pero también esperados en la iglesia. Así es de que gracias a todos por estar acá. Los esperamos el día de mañana. No se olviden, en punto a las 18 horas, Centroamérica. Y ya ustedes pues buscarán la zona horaria de su país. Que Dios les bendiga. Un saludo cordial desde el país de Guatemala. Padre Jorge, procedemos con la bendición para culminar este tema y esta sesión el día de hoy. Pues yo quiero terminar invitándoles a convocar a otros hermanos nuestros para que aprovechen este curso y pues muchos puedan enriquecerse con esta formación. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por este curso de apologética que hoy hemos iniciado. Te pido, Señor, que bendigas a todos y a cada uno de los participantes. Te pedimos, Señor, que invites a más hermanos y hermanas para que se sumen a este curso y aprovechen todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Padre Celestial, te pedimos para que nos ayudes a comprender la tarea de una sana apologética que tiene como tarea fortalecer la fe de los hermanos católicos y cuestionar apropiadamente a nuestros hermanos separados para que regresen a la única iglesia de Cristo. Te pedimos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, danos los dones que necesitamos para dialogar con nuestros hermanos católicos alejados que tienen dudas y objeciones para traerlos a la iglesia. Y también, Señor, danos las palabras adecuadas para dialogar con nuestros hermanos separados. Ilumina nuestra inteligencia, fortalece nuestra memoria y nuestra voluntad para que podamos siempre hacer cada día tu santa voluntad. Todo esto te lo pedimos, Padre Celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. 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 Gracias, Padre.